En medio de la rutina cotidiana, don Luis, un hombre de mediana edad, con una vida marcada por experiencias pasadas, decide abrir la puerta de su corazón una vez más, después de atravesar desafíos emocionales y aprender valiosas lecciones en sus relaciones anteriores. Don Luis se encuentra en un momento de reflexión y crecimiento personal. Su corazón, aún cicatrizado pero lleno de esperanza, late al compás de nuevas posibilidades. En este capítulo de su vida, ha decidido aventurarse en la búsqueda de una conexión genuina y significativa. A pesar de las cicatrices emocionales, don Luis está dispuesto a confiar en la magia del amor una vez más, encontrándose en el proceso de abrir su alma a otra persona, entendiendo que el amor no solo implica compartir momentos de felicidad, sino también enfrentar desafíos juntos. En su búsqueda de una segunda oportunidad en el amor, don Luis se embarca en un viaje emocional donde la confianza y la vulnerabilidad se entrelazan en un delicado equilibrio. La historia de don Luis no solo es la narrativa de un hombre que busca el amor, sino también un relato de redescubrimiento personal y la valentía de enfrentar el futuro con optimismo. En su camino hacia una historia de amor, don Luis nos invita a reflexionar sobre la capacidad humana para reinventarse y encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. A las 11:30 de la noche, en la semioscuridad del pasillo de una acogedora residencia, don Luis, un hombre de edad avanzada que ya había experimentado mucho en su vida, se hallaba reflexionando sobre la rapidez con la que el tiempo transcurría. Al recordar su juventud de apenas 18 años, este anciano, ahora desgastado por los años, rememoró cómo había logrado salir adelante con escasas monedas en el bolsillo, un estómago vacío y una idea emprendedora. A medida que las décadas pasaban, don Luis se encontró con una mujer maravillosa que le brindó apoyo incondicional, a pesar de que tenía que renunciar a comprar los vestidos que admiraba con tanto anhelo en las vitrinas de la ciudad donde vivían. Ella caminó a su lado durante 4 décadas. El tiempo, que parecía haberse esfumado, llevó a don Luis a reflexionar sobre la travesía desde sus más humildes comienzos, hasta el hermoso vínculo compartido con la mujer que lo acompañó a lo largo de los años. Esta mujer era un faro de apoyo inquebrantable y devoción. Su presencia irradiaba una mezcla única de fortaleza y ternura, como un ancla emocional para este hombre. Con una mirada cálida y comprensiva, sus ojos reflejaban la sabiduría que acumulaba a lo largo de los años compartidos. Su dedicación se manifestaba en gestos cotidianos, desde renunciar a comprarse cosas que anhelaba para respaldar los sueños de don Luis, hasta caminar de su mano durante mucho tiempo, mostrando una paciencia y comprensión que trascendía las palabras. La mujer de don Luis era una figura resiliente, capaz de encontrar belleza y significado en los detalles más simples de la vida. Su presencia estaba impregnada de un amor que había resistido el paso del tiempo, y su contribución a la historia de don Luis no solo estaba marcada por la duración de su relación, sino también por la profundidad de su conexión emocional. En resumen, era una mujer fuerte, compasiva y leal, que desempeñó un papel fundamental en la vida y el corazón de don Luis. El 27 de abril fue una fecha que marcó el día más desolador en la vida de este hombre, ya que desde el mismo pasillo presenció cómo su amada compañera, por la cual no escatimó esfuerzos para rescatar, se desvanecía poco a poco. Al percatarse de la delicada salud de su esposa, don Luis no dudó en contratar a los médicos más destacados del país y llevarlos hasta la entrada de su hogar. No permitiría que nada le arrebatara a su amada Lilian, quien merecía recibir la mejor atención. Así fue como Evelyn ingresó a su vida,
una joven humilde de tez muy pálida, cuya experiencia en el cuidado de una madre enferma había sido recomendada por un conocido. Con tan solo 27 años, Evelyn parecía ser una bendición en la casa. Se encargaba de asegurar que su esposa estuviera limpia y bien cuidada, preparaba las comidas y las arrancaba risas. Sin embargo, con el paso de los días, la sonrisa de Lilian se desvaneció y sus esfuerzos menguaron hasta no poder levantarse. Don Luis, al observar la misma habitación en la que su esposa había pasado sus últimos días, agradeció al Señor por tener a Evelyn para poder asistirlo en todo el proceso. Ahora, 3 meses más tarde y completamente renovada con una fragancia floral, Don Luis expresaba su gratitud hacia la querida Evelyn, quien afortunadamente había accedido a quedarse a su lado para colaborar en la administración de la extensa residencia. Si no fuera por ella, lo habría dejado todo sin mirar atrás, reflexionó. La comida que preparaba resultaba deliciosa, la casa estaba impecable y la ropa se encontraba limpia. No tenía motivos de queja respecto a la dedicación excepcional de la muchacha. Además, recientemente ella se había convertido en la fuente de alegría en esa casa antes muy solitaria. La joven fue recibida con amabilidad en el hogar. En un principio, la instalaron en la misma sección que los empleados, pero con el tiempo, Don Luis le confió lo suficiente como para permitirle mudarse al otro lado de la residencia. Sorprendentemente, le otorgó el permiso para redecorar la habitación en la que su esposa había pasado los últimos días de su vida, brindándole así un espacio personal y permitiéndole agregar su toque distintivo al entorno. Este gesto no solo demostró la confianza creciente que Don Luis depositaba en la joven, sino también su deseo de proporcionarle comodidades y hacerla sentir parte integral del hogar. Algunos de los empleados murmuraban entre los pasillos que Evelyn se había convertido en la nueva dueña. Evelyn, aunque trataba de pasar desapercibida, escuchó esas conversaciones esporádicas más de una vez cuando creían que ella se encontraba fuera de lugar. La muchacha ya no caminaba ni lucía como la tímida joven de tez pálida que había llegado inicialmente a la casa, puesto que había experimentado una transformación muy notable. Don Luis, observando este cambio, había considerado oportuno mostrar su aprecio, llevándole algunos regalitos cada vez que regresaba de sus paseos por la ciudad. Estos gestos de generosidad no solo evidenciaban el reconocimiento del hombre hacia Evelyn, sino también contribuían a su creciente aura de distinción. La joven ahora deslumbraba con nuevos vestidos provenientes de las vitrinas más exclusivas de la localidad. «Los zapatos son los más bonitos que he visto», comentó María, una de las empleadas más jóvenes, mientras que Petronila, la empleada más antigua, no pudo evitar mencionar las deslumbrantes joyas que adornaban a la nueva patrona. La metamorfosis de Evelyn no solo reflejaba en su apariencia, sino también en la percepción que los demás tenían de ella, convirtiéndola en una figura central y prominente en la dinámica de la casa. Don Luis observaba con detenimiento a Evelyn mientras se desplazaba por los pasillos, notando en su andar la misma elegancia que caracterizaba a su querida Lilian. Este recuerdo lo transportó a aquel día lleno de emociones, cuando con gran ilusión él y su esposa fueron a conocer la casa que tanto habían anhelado. Después de incontables esfuerzos, finalmente lograron adquirir una residencia, aunque no exactamente la espaciosa morada en la que ahora se encontraban. Era una propiedad más modesta, ubicado en un barrio acomodado, con un pequeño jardín rebosante de flores que ambos habían sembrado con amor. En medio de sus recuerdos, el sonido de unos tacos resonaron, atrayendo la atención de Don Luis.
Evelyn se estaba acercando con gracia, vistiendo el magnífico vestido que él le había regalado. La joven irradiaba una belleza que no pasó desapercibida para don Luis, quien la contemplaba con orgullo. Evelyn, elegantemente vestida, se preparaba para el baile de esa noche, una ocasión especial para la cual había sido amablemente invitada. La escena frente a él no solo evocaba el pasado, sino también destacaba la transformación de Evelyn en una figura central de la casa. Su presencia y estilo reflejaban la atención y el afecto que don Luis le había brindado, creando una conexión especial entre ambos, marcada por la historia compartida de esfuerzos, logros y la dedicación de un hogar lleno de amor y recuerdos. Con el paso de los meses, Evelyn se erigió como la mano derecha de don Luis, revelándose no solo como una joven tierna, sino también dotada de habilidades financieras muy notables. Este descubrimiento se produjo durante una noche en la que don Luis, enfrentándose a complicadas cuentas, vio cómo Evelyn las cuadraba sin esfuerzo, aliviándolo significativamente de sus preocupaciones laborales. Fue así que se volvió esencial para él, mostrando una atención excepcional al llevarle la cena al estudio todas las noches, compartiendo así agradables momentos juntos. Después de disfrutar una cena maravillosa en una noche en particular, don Luis experimentó un agotamiento abrumador que culminó en un desvanecimiento en su estudio. Nadie se percató de este episodio hasta el día siguiente, cuando la empleada más antigua lo descubrió y solicitó ayuda con desesperación. En todo momento, Evelyn estuvo a su lado, sosteniendo su mano y brindándole apoyo en cada aspecto, demostrando la misma ternura que había dedicado a cuidar a la difunta esposa del hombre. La gratitud de don Luis hacia Evelyn por su presencia constante en esos momentos críticos era palpable. Esta relación no solo se limitaba al ámbito laboral, su conexión trascendía a una amistad profunda y duradera. Los lazos entre ambos se fortalecieron no solo por la eficacia y dedicación de Evelyn en su papel laboral, sino también por la comprensión mutua y el apoyo emocional que compartían. En este contexto, Evelyn se convirtió en un pilar fundamental en la vida de don Luis, proporcionándole no solo asistencia práctica, sino también consuelo y compañía en los momentos más desafiantes de su existencia. A medida que transcurrían los días, la salud de don Luis no evidenciaba una mejoría, lo cual lo condujo a tomar una decisión sumamente importante que no había considerado durante mucho tiempo. Se vio en la necesidad de modificar su testamento, el cual había sido redactado hacía muchos años, en donde originalmente designaba como única heredera a su querida esposa. Dado que esta adorable pareja no había tenido hijos, don Luis dedicó toda una noche a meditar sobre la situación. Al despertar, vio en su mente una hermosa sonrisa, la misma que cada noche le había otorgado un tierno beso en la frente a su esposa. Había tomado su propia decisión. Evelyn sería la beneficiaria de toda su fortuna. Con el agravamiento de la salud de don Luis, este solicitó como última voluntad que su médico y su abogado estén presentes para la lectura de su testamento. Evelyn, desesperada y entre lágrimas, contactó al médico, quien resultaba ser el mismo que había atendido a la difunta esposa de don Luis y que había forjado una amistad duradera con la familia. Junto a él también estaba el abogado, quien había acompañado a don Luis a lo largo de muchos años. El ambiente en la habitación estaba cada vez más impregnado de un silencio incómodo y melancólico. Aunque don Luis parecía estar al límite, se incorporó con esfuerzo desde la cama, indicando con un gesto de la mano que el abogado podía comenzar. El abogado procedió a leer la última voluntad del anciano, en el cual dejaba toda su herencia a la apreciada Evelyn.
Al escuchar las cantidades y las propiedades que ahora estarían bajo su cuidado, los ojos de Evelyn se ensancharon con asombro. Luego, dirigió una mirada de admiración hacia don Luis y susurró un tierno gracias. Este le devolvió la mirada y con una pequeña sonrisa frente a todos los presentes, le pidió con voz suave: «Querida, me gustaría que me des un último sorbo de aquel jarabe de arce que me das todas las noches antes de dormir». La joven quedó paralizada, sin esperar que don Luis hiciera tal solicitud en ese momento. A lo largo de los meses, don Luis le había preguntado varias veces por la receta de ese reconfortante jarabe que le había proporcionado a él y a su difunta esposa, pero ella siempre encontraba la manera de guardar el secreto. El nerviosismo en Evelyn era palpable. La joven se levantó lentamente y se dirigió hacia la gaveta donde guardaba el famoso jarabe. Le sirvió una cucharada a don Luis con la mirada atenta del médico y el abogado. «Es una antigua receta de jarabe de arce de su familia», le comentó don Luis al médico. «Sí, tiene propiedades tranquilizantes, como bien sabes, Luis», respondió Evelyn inmediatamente. «Ella misma lo prepara», dijo don Luis. Evelyn, visiblemente angustiada, acercó la cuchara a la boca del hombre. Por instinto, don Luis escupió el jarabe y sin más preámbulo, se levantó de inmediato de la cama, arrebatándole el frasco de la mano a la muchacha. La ira se reflejaba en su rostro. ¿Cómo había podido ser tan descuidado? Los hombres en la habitación habían sido testigos de todo. Don Luis entró en una discusión con Evelyn y finalmente vio la verdadera cara de la joven. Descubrió que ella lo había engañado dándole el jarabe durante meses con la excusa de ayudarlo a superar la pérdida de su esposa. Él había notado que ese jarabe lo dejaba mareado por las mañanas y le provocaba muchas náuseas, por lo que había decidido dejar de tomarlo. Para no herirla, todas las noches simulaba beber un sorbo del jarabe que ella le ofrecía con tanta insistencia. Poco a poco, don Luis había empezado a comprender la verdadera razón detrás de los actos de Evelyn. Al ser descubierta, Evelyn se sumió en llanto, mientras don Luis desviaba la mirada y entregaba el frasco con el jarabe al médico. Este último lo llevó de inmediato a un laboratorio para realizar estudios, confirmando que contenía una sustancia tóxica con graves consecuencias en grandes cantidades. La presencia de un químico extremadamente volátil, indescifrable en el cuerpo humano, fue identificada. Esa misma noche, Evelyn, la joven tierna y delicada que había residido en la casa de don Luis durante casi un año, salió esposada por la puerta, siendo declarada culpable por un tribunal de justicia. Don Luis recorrió las mismas calles que su esposa había transitado muchos años atrás, rememorando la alegría que la caracterizaba. La imaginó vestida con aquellos hermosos trajes que admiraba en las vitrinas, volviendo la vista hacia él y expresando que no necesitaba más que su compañía para ser feliz. En ese instante, se percató de que nada ni nadie podía reemplazar el verdadero amor. Miró hacia el horizonte con lágrimas en los ojos y repitió el mantra de aquellos días: «Perdóname, mi amor, descansa en paz». La historia, aunque llena de giros inesperados y emociones, encierra una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la confianza y la fragilidad de las relaciones. En el transcurso de los eventos se develan capas de los personajes, revelando sus verdaderas motivaciones, miedos y debilidades. Inicialmente, don Luis emerge como un hombre que había vivido una vida plena y que en su vejez buscaba una segunda oportunidad en el amor. Sin embargo, este deseo lo conduce a confiar en Evelyn, una mujer joven que aparenta ser una aliada leal. La historia destaca cómo en la búsqueda de la compañía y el consuelo, a menudo caemos en la vulnerabilidad de confiar en otros, incluso cuando la realidad
puede ocultar segundas intenciones. La relación entre Luis y Evelyn, en un principio lleno de afecto y cuidado, se ve corroída por el engaño. La traición de Evelyn, revelada a través del jarabe tóxico, simboliza la fragilidad de la confianza y cómo las apariencias pueden ser engañosas. La historia plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de la lealtad y hasta qué punto estamos dispuestos a ir para proteger a quienes amamos. La revelación del engaño lleva a una ruptura emocional, dejando a don Luis sumido en una mezcla de desilusión y dolor. Su caminar por las calles, recordando a su difunta esposa, simboliza la búsqueda de significado y consuelo en medio de la traición. La narrativa destaca la importancia de reconocer la verdad y aceptar las consecuencias de nuestras elecciones, incluso cuando se trata de enfrentar acciones de quienes consideramos cercanos. En última instancia, la historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la sinceridad y la necesidad de aprender a perdonar. La capacidad de don Luis para perdonar, expresada en un mantra al final, es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el perdón puede ser el camino hacia la paz interior y la redención. En el tejido de esta trama encontramos una historia que explora la dualidad de la confianza y la traición, recordándonos la vulnerabilidad inherente a nuestras conexiones más preciadas. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.